y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Buenas noches. Feliz Santo Sábado. Estamos muy gozosos de haber entrado en las horas sagradas del Día del Señor y poder compartir juntos el banquete que Dios tiene preparado para nosotros de su palabra. Durante toda esta semana hemos venido estudiando sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo y en forma especial las 7 declaraciones que Cristo hizo estando colgado en la cruz. Por eso nuestro temario lleva por título las 7 palabras de Cristo en la cruz. El miércoles vimos un poquito acerca de la última semana de Cristo antes de su muerte en esta tierra. Vimos sobre su condena, sobre la vía dolorosa de la cual nuestra hermana cantó en esta noche, y vimos también sobre su crucifixión. Y la primera declaración de Cristo, que fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El jueves por la noche, anoche, vimos la segunda declaración de Cristo, estando en la cruz. Cuando uno de los 2 malhechores que fueron crucificados con él se arrepintió y le pidió: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Y así este hombre recibió el perdón en la hora final y estará con nosotros cuando Cristo venga en su reino y recibirá la bienvenida en el reino de los cielos. En esta noche nos toca considerar un tema muy especial, porque vamos a hablar de algunas personas muy especiales y quiero que abran sus Biblias. Recuerden que los 4 evangelios registran las palabras de Cristo en la cruz. Algún evangelio registra unas, otra, pero en total son 7 declaraciones. Y para esto vamos a buscar en el Evangelio de San Juan en esta noche. San Juan capítulo 19. Dice el versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Las 3 Marías estaban al pie de la cruz. Jesús primero había hablado
como Salvador del mundo, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y concedió a través de su pedido el perdón no solamente a aquellos que lo crucificaron, pero a toda la humanidad. Luego, como profeta, Jesús había dicho, no lloréis a las mujeres por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrá la hora, y nosotros sabemos que se cumplió, cuando el pedido de la muchedumbre, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, se iba a cumplir, y la sangre de muchos de los hijos de esas mujeres iba a rodar, iba a chorrear y deslizarse por Jerusalén en la matanza que vino en manos de los romanos. Así que habló como Salvador, habló como profeta, y también habló como intercesor, perdonador. Cuando le dijo al ladrón, arrepentido, estarás conmigo en el paraíso, aseguró su salvación por su sacrificio. Pero hoy nos toca ver sus palabras no como Salvador, aunque lo era, no como rey, porque el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo era. Habían puesto sobre su cabeza, su causa, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús no solamente habló como rey, habló como Salvador, habló como intercesor, como perdonador, pero hoy vamos a hablar que habla como hijo, como hijo. Y es muy impresionante lo que él dijo. Dice, el deseado de todas las gentes. Con asombro, los ángeles presentes en torno a la cruz contemplaron el amor infinito de Jesús, quien sufriendo la más inmensa agonía mental y corporal, pensó solamente en los demás y animó el alma penitente a creer. Si ustedes se fijan, todas sus declaraciones fueron en torno a los demás, no sobre sí mismo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estarás conmigo en el paraíso. En su humillación, se había dirigido como profeta a las hijas de Jerusalén, como sacerdote y abogado, había intercedido con el Padre para que perdonase a un homicida, y como Salvador amante había perdonado los pecados no solo de quienes lo crucificaron, sino de la humanidad. Pero mientras pendía de la cruz y su respiración se iba haciendo más entrecortada, le costaba más poder exhalar el aire porque estaba cansado. Y cada vez que respiraba y tenía que exhalar, tenía que aflojar los músculos del diafragma para poder expulsar el aire y empujarse con sus pies hacia arriba, mientras su espalda rozaba la tosca cruz y se le clavaban las astillas en su espalda lacerada. Pero
Jesús contemplaba a la gente a su alrededor, y mientras sus ojos amorosos recorrían la multitud que lo rodeaba, su mirada se posó en una escena que acabamos de leer. Al pie de la cruz estaban su madre, su tía, la hermana de su madre, y María Magdalena. Tres mujeres muy cercanas a la vida de Cristo Jesús y a su ministerio. María, la madre de Jesús, no podía permanecer mucho tiempo lejos de su hijo en el momento más crucial, cuando ya estaba hablando en forma entrecortada y se acercaba la hora aciaga. Hubo un momento en que María se sintió morir, se desplomó al pie de la cruz, y Juan, el discípulo amado, sabiendo que el fin de Jesús se acercaba, la había retirado de la cruz. Pero ahora, después de que ella insistió que quería estar al lado de su hijo, la acercó nuevamente. Y en ese momento final, justo antes de morir, Jesús recordó a su madre. Mirando su rostro pesaroso, ya no podía llorar, se le habían acabado las lágrimas. La vio angustiada, doblada bajo el dolor. Y dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Y dirigiéndose al discípulo, versículo 27, le dijo: he aquí tu madre. Y dice el mismo apóstol Juan, que escribió esta historia, porque ese es el discípulo a quien Jesús amaba, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La mensajera del Señor, en el deseado de todas las gentes, dice: Juan comprendió las palabras de Cristo. No solamente vio a María angustiada, pero también vio a Jesús preocupado por su madre, y lo comprendió todo. Aceptó el cometido que Jesús le pidió en la hora final de su vida. Y dice el versículo: y desde aquella hora, aquel discípulo la recibió en su casa. En medio de su dolor físico y de su tortura y angustia mental, Jesús tuvo cuidado reflexivo para su amada madre. No tenía dinero con qué proveer para su madre cuando él ya no estuviera. Todas sus posesiones eran las que había traído puestas, y ni siquiera esas las tuvo en el momento de su muerte, porque ya leímos
El versículo anterior, del 24, dice, dijeron entre sí, no partamos su túnica, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que decía, repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Toda posesión material que Jesús tenía le fue quitada en el momento de su muerte. Literalmente se cumplió lo que dice la escritura en el libro de Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me iré de este mundo. Y literalmente así fue, no tenía nada a su nombre. Él mismo había dicho antes, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. No tenía posesiones materiales. Pero dice aquí, aunque no tenía cómo proveer para la comodidad de su hermana, él sabía que en el corazón de Juan él ocupaba el principal lugar. Y porque Juan lo amaba, y fíjense cómo dice el versículo, el 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Un poquito más adelante, en el capítulo 20, dice que Juan era quien amaba a Jesús, es decir, el afecto entre ambos era mutuo. Pero cuando Jesús vio el discípulo a quien él amaba en forma especial, le dio un cometido que iba a ser el más importante para ese hijo que se moría. Le proveyó lo que su madre más necesitaba: la tierna simpatía de alguien que lo amaba a él más que cualquier cosa, y que por tanto iba a amar a esa mujer que era su madre. Y al recibir ese sagrado cometido, dice la mensajera del Señor, Juan recibió una gran bendición: tener a la madre de nuestro Señor Jesucristo en su casa. Aquí lo dice. Le recordaba constantemente a su amado Maestro. Cada vez que la miraba, cada vez que hablaba con ella, tenía presente a Jesús. Ahora, ¿por qué se la encomendó a su discípulo? Aquí dice la mensajera del Señor, el perfecto amor filial de Cristo resplandece con un brillo siempre vivo a través de la neblina de los siglos. Durante casi 30 años, Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar. La Biblia lo dice. Al cumplir los 30 años dejó el hogar materno y se dedicó a su servicio público, tal como lo decía el libro de Levítico, que todo varón al cumplir los 30 años debía servirle a Dios. Y así, hasta los 30 años de edad, no solamente Jesús vivió en su casa. Qué ejemplo para los jóvenes hoy en día, ¿verdad?
pero proveyó para las necesidades del hogar. No es mi propósito en esta noche explicar los miembros del hogar de Jesús. La única relacionada de sangre con él era su madre. Ustedes saben que la Biblia habla de los hermanos y las hermanas de Jesús. Este mismo libro, El deseado de todas las gentes, declara que cuando José recibió a María, se comprometió a casarse con ella. José era viudo. Está explicado aquí en este libro. Y él ya tenía hijos de un primer matrimonio. Esos son los hermanos y hermanas de Jesús. Eran hermanos y hermanas, hijos de su padre, hermanos de crianza, porque realmente no llevaban la misma sangre, ya que Jesús tampoco era hijo de José, físicamente hablando. Por supuesto, es más padre que físicamente. Y José fue un padre para Jesús durante toda su vida. Pero aquí dice algo más todavía. Aquí dice, sigo leyendo, durante casi 30 años Jesús había ayudado con su trabajo diario a llevar las cargas del hogar. Y ahora, en su última agonía, y él tenía 33 años y medio cuando fue crucificado. Exactamente. 33 años y medio. Pero dice aquí ahora, en su última agonía, se acordó de proveer para su madre acongojada, afligida, quebrantada y viuda. Así que José era viudo cuando se casó con María. Pero le llevaba algunos años de diferencia. La Biblia no nos habla mucho de José, solo en los primeros años de Cristo, y luego no se vuelve a mencionar, mientras que de María sí la encontramos varias veces en la historia de los evangelios. La razón para eso es que en algún momento, antes de que Jesús cumpliera los 30 años de edad, su padre de crianza había muerto y ya María estaba viuda. Los demás hijos eran mayores que Jesús. Y les repito, no es mi deseo en esta hora, ni es mi tema, explicar de los hermanos de Jesús. Tengo las bases bíblicas y tengo las evidencias del espíritu de profecía para lo que estoy diciendo. Pero no es mi tema. Si alguno tiene interés de saber sobre los hermanos y hermanas de Jesús, hace unas semanas atrás alguien me hizo la pregunta en el programa La Biblia te responde y di todos los pasajes bíblicos sobre los hermanos y hermanas de Jesús y demostré por la palabra de Dios por qué. Sabemos que esos hermanos eran mayores que Jesús. Posiblemente también ellos ya habían salido del hogar cuando Jesús llegó a los 30 años. Porque si eran mayores que él, todos tenían arriba de 30 años, quizás algunos 40, 45 años de edad, y ya estaban fuera del hogar. Si María hubiera tenido más hijos, como la gente dice, porque hay mucha gente que dice, no, ahí está en la Biblia los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que encomendarle a su madre a Juan?
Si ella tenía otros hijos y eran menores que Jesús. Ahora, una cosa es cierta. La Biblia dice que Jesús fue el hijo primogénito de María. San Mateo, en el capítulo 1, dice que José, cuando se dio cuenta que María estaba embarazada, y él sabía que él no había tenido relaciones íntimas con ella, trató de dejarla sin hacer un escándalo para no difamar a la muchacha. Lo pueden leer. Versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Todavía no estaban unidos, no habían vivido juntos. Era su prometida, pero ya estaba desposada. Desposada es, ya la había pedido a su familia. Ya había pedido que sea su esposa. Y ya se había hecho un compromiso. Y se había dado la dote como se acostumbraba por la mujer. Pero todavía no habían convivido. Lo dice clarito aquí. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque él sabía que ese bebé que venía en camino no era de él, porque nunca habían estado juntos. Versículo 20. Pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Este fue el profeta Isaías, cuando escribió: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer en su casa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que Jesús era el primogénito de María. Nuevamente, si hubiera habido otros hijos después de Jesús, hijos menores, no había razón para encomendarle a Juan el cuidado de su madre, porque tendría sus hermanos y sus hermanas de sangre. El punto importante no es ese, el punto importante es que Jesús se preocupó por su madre en el momento final de su vida. En lugar de pensar en sí y lo que él estaba sufriendo, pensó en su madre. Ahora, esta mujer era excepcional. La Iglesia Católica ha hecho de María una figura muy importante en la religión. Si ustedes creen que este servidor va a hablar mal de María, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque la Biblia
me dice que ella era una bendita y santa mujer. Y entonces, ¿cómo voy a hablar mal de ella? No estoy de acuerdo con lo que la Iglesia Católica ha hecho con María, porque se ha hecho de María un negocio. Y por todas partes del mundo hay tantas Marías, no solo de nombre, sino de apariciones de la Virgen María. Y cada pueblo y cada país tiene su Virgen. Pero sí una cosa les puedo decir, la Biblia le llama a María Virgen, lo acabamos de leer, le llama bendita, le llama bienaventurada, leámoslo. San Lucas, en el capítulo 1, dice el versículo 27, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El ángel del Señor le llamó bendita. Mas ella, cuando vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y María respondió, versículo 38, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Sumisa a la voluntad de Dios. La Iglesia Católica dice que María nunca jamás pecó. Este dogma quiere decir doctrina que debe ser creída por todo católico. Este dogma se llama el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir Inmaculada Concepción? Que ella fue concebida sin pecado, tal como dice el rezo, el Ave María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Y no estamos hablando de la concepción de Jesús en el vientre de ella. Estamos diciendo que el dogma mariano dice que María fue concebida sin pecado. Este dogma no tiene una base en los evangelios ni en las sagradas escrituras. Realmente la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. El único que fue concebido por el Espíritu Santo fue Cristo. Si María nunca pecó, no hubiera necesitado un Salvador.
Y sin embargo, allí en el mismo Evangelio de Lucas, cuando ella fue a visitar a su prima Elizabeth, que ya tenía 6 meses de embarazada con Juan el Bautista, aquella mujer que nunca había podido tener hijos, que era estéril, y ahora Dios hizo el milagro de darle un hijo, dice en el versículo 39, aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en una casa, en la casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si María nunca pecó, no necesitaba un Salvador. Y sin embargo, ella le llamó a Dios su Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde aquí, ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Así que cuando hablamos de la madre de nuestro Señor Jesús, tenemos que decir la bendita y la bienaventurada Virgen María, porque así le llamó el ángel, porque así ella misma dijo: de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Por supuesto que Dios escogió muy bien a la que iba a ser el vaso en el cual se iba a vaciar la divinidad. El cielo entero, el Dios eterno, se iba a vaciar en el vaso del cuerpo de María. Y Dios escogió que el vaso fuera puro, que el vaso fuera santo. Pero no porque María nunca pecó, era una mujer bendita y santa, apartada para Dios, pero no sin pecado. Cuando el niño nació, María fue a dedicar al niño al Señor en el templo. Y en el capítulo 2 de Lucas, dice: cumplidos los 8 días, versículo 21, para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y vinieron al templo para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Esta ley está en el libro de Levítico, en el capítulo 12, y podemos buscarla por un momento. Levítico, capítulo 12. Dice:
justamente la ley de la purificación después del parto. Y lo vamos a leer en el versículo 6 en adelante. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, por la mujer, y será limpia de su flujo de sangre. Esta es la ley para el que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y el otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. María vino al templo a ofrecer, y si recordamos lo que leímos en Lucas 2, trajo un par de tórtolas, porque no tenían dinero ni para comprar un cordero, así de pobres eran. Trajo lo que traía el más pobre, 2 palomitas. Una para el holocausto es sacrificio por el pecado, y la otra para expiación y purificación de ella. Si ella hubiera estado sin pecado, no tendría que haber ofrecido sacrificio por el pecado ni expiación. La palabra de Dios es muy clara al decir: todos nosotros hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. Y sin faltar el respeto a la memoria de esa bendita mujer que Dios escogió para ser el vaso en el cual vaciaría la divinidad, tengo que decir que María no fue sin pecado, porque la Biblia declara que ella trajo ofrenda por su pecado y por su expiación por el pecado. Y también que ella se refirió a Dios como su Salvador. Esto y muchas otras cosas me llevan a concordar tal cual como lo que enseña la Biblia, que el dogma de la Inmaculada Concepción de María no tiene base en las Sagradas Escrituras. Esto tiene relación con la doctrina del pecado. Y nuevamente, mi propósito en esta hora es volver al tema de Jesús en la cruz. Pero estamos hablando hoy de la Madre de Jesús. Y tengo que aclarar, hay 3 dogmas marianos en la Iglesia Católica. El primer dogma se llama la Inmaculada Concepción de María. El segundo dogma se llama la Perpetua Virginidad de María. Es decir, que María fue virgen antes de la concepción, después de la concepción, hasta el parto. No conoció varón. Pero el dogma mariano dice que fue virgen antes, durante y después del parto, siguió siendo virgen. Por eso se llama perpetua virginidad de María. Es decir, que ella nunca vivió con su esposo íntimamente. Pero eso no es lo que dice Mateo capítulo 1. Eso contradice las Sagradas Escrituras. Versículo 25.
pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y la palabra conocer, ginosko en griego y adá en hebreo, es la misma que se usa en Génesis cuando dice, y conoció Adán a su mujer y le dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Caín. Y conoció de nuevo Adán a su mujer y le dio a luz a su segundo hijo y le puso por nombre Abel. Conocer es la palabra bíblica que se usa para la relación íntima entre un hombre y una mujer. Y este texto dice que José no conoció a su mujer hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, no había tenido relación con ella hasta que salió embarazada del Espíritu Santo, no tuvo relación con ella hasta que nació el bebé. Pero después de eso, vivieron como esposos en forma normal. El problema es que en la Iglesia Católica se enseña que el pecado se hereda y a esto se le llama el pecado original y que toda persona nace con la culpa del pecado. Y si María hubiera nacido, según la Iglesia Católica, como cualquier otro ser humano, hubiera traído pecado y por lo tanto no sería inmaculada. Entonces enseñan que ella fue concebida en forma sobrenatural igual que Jesús. Y si ella fue concebida en forma natural, en forma sobrenatural, y nunca pecó, entonces, ¿qué acerca de sus padres? Porque si ellos la concibieron, entonces ella hubiera traído el pecado original también. Entonces, sus padres tendrían que haber sido concebidos en forma sobrenatural. Y también los padres de ellos. ¿Y hasta dónde vamos hacia atrás? El problema es que la doctrina del pecado, que enseña que el pecado se hereda, también contradice la palabra de Dios. Lo pueden leer en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18. Dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Los hijos no heredan el pecado del Padre. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley y solamente se cuenta como pecado cuando la persona sabe lo que es bueno y lo que es malo y escoge hacer lo malo y transgrede a sabiendas la ley. Es cierto que nacemos de padres pecadores, pero el pecado no se pasa en los genes como una enfermedad congénita. Se pasa la debilidad hacia lo malo, pero no el pecado ni la culpa del pecado, porque el Hijo no lleva el pecado del Padre. Entonces el primer dogma mariano, que es la Inmaculada Concepción de María, no tiene base bíblica. El segundo dogma, la perpetua virginidad de María, tampoco tiene base bíblica. La primera parte de que ella fue virgen, sí, porque eso está declarado en la palabra de Dios. Ella era virgen cuando concibió a Jesús en su vientre y siguió siendo virgen hasta que el niño nació. Pero eso de que fue virgen durante el parto, entonces, ¿cómo nació el niño? ¿Por dónde nació? Físicamente hablando, se dice que una mujer es virgen cuando su himen no ha sido roto. Pero por el mismo conducto
es donde nacen los bebés. Y si el niño nació como nace todo otro niño, pues obviamente tuvo que abrir el conducto. Y no pudo seguir siendo virgen después del parto. Y si no, pues entonces Dios tuvo que hacer que el niño pasase sin romper el himen. El tercer dogma mariano declara que María es madre de Dios. Y a primera vista puede parecer que eso es cierto. Bueno, si María fue la madre de Jesús y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. Pero hay un problema con eso. Dios es eterno. Dios no tiene comienzo ni tendrá fin. Dios no llegó a ser, siempre ha sido. Y Dios no tiene padre ni madre, porque es eterno. Entonces, ¿cómo María puede ser madre de Dios? María, la bienaventurada Virgen María, fue madre de nuestro Señor Jesucristo, como hombre, pero no como Dios, aunque cuando Él nació era Dios, pero no recibió la divinidad de María. De María recibió su naturaleza física, pero su deidad, el hecho de que era Dios, siempre lo tuvo. No lo heredó ni lo recibió de María. Por lo tanto, tampoco podemos aceptar de que María es madre de Dios. María es madre de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto que he querido dejar claro, tampoco estoy de acuerdo con la adoración que se le da a María. Si les leo, y tengo algunas citas que ya no lo voy a hacer en esta noche, del libro de San Alfonso de Ligorio, Las Glorias de María, se sorprenderán. Las estaba leyendo aquí en el escritorio antes de pasar y aquí las tengo, pero solamente les menciono lo que dice el libro de San Alfonso. Dice que María es tan exaltada que es mayor que los ángeles del cielo, porque es la reina del cielo. Y todos los ángeles la reconocen como reina del cielo. María merece ser adorada, porque es la madre de Dios. Y si adoramos a Jesús, que es nuestro Dios, ¿cómo no vamos a adorar a su madre de donde Él nació? Sin embargo, la Biblia nos dice que solo podemos adorar a Dios. María tampoco es corredentora, es decir, ella no derramó su sangre por nosotros. Ella no murió por nosotros, solo Cristo murió por nosotros. María tampoco es mediadora y no puede rogar por nosotros, como dice el rezo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Ahí está incluidos los dogmas marianos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso significa que ella es mediadora, que puede rogar a Dios por nosotros. Pero el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y por qué Él es el único mediador entre Dios y los hombres? Versículo 6, porque Él se dio a sí mismo en rescate por todos. El único que puede mediar, que puede interceder por nosotros, es el que dio su vida por nosotros. Nadie más. Hay un solo mediador. El Señor Jesús lo puso de esta manera en San Juan capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que no podemos ir a Dios ni por la intercesión de María, ni por la intercesión de los santos. Solo podemos venir a Dios a través de Cristo, porque Él es el único mediador. Ahora, es muy interesante porque en el mundo cristiano católico, María ocupa un lugar exaltado. Como la Biblia dice que solo se puede adorar a Dios, el católico ha sido enseñado que a María no la adoramos, sino que le rendimos dulía. Hay 3 palabras que se usan con respecto a la adoración. La primera es latría, y latría quiere decir adoración. Esto es en el idioma latín, latría. Eso solamente a Dios. Dulía es respeto, honra y veneración para los santos. Pero la Virgen María está entre Dios y todos los demás a quien se les rinde veneración. Se llama el culto a María hiperdulía, que significa más. Hiper quiere decir por encima de, más que homenaje, más que respeto, porque está por encima de todos los santos y todos los ángeles por ser la Madre de Dios. Es triste que se haga un lado a Cristo para darle el honor a María. María puede ser nuestro ejemplo, y lo es. María puede ser una bendita y santa mujer, y lo es, y bienaventurada. Pero María no es nuestro Salvador, ni tampoco es Dios. Solo Dios, dice el mandamiento, debe ser adorado. Al Señor tu Dios adorarás, y solo ante Él te postrarás. Y esas palabras las dijo el Señor Jesús cuando le habló a Satanás, cuando el diablo dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, al Señor tu Dios, dice la Escritura, adorarás, y solo a Él te postrarás. Habiendo dejado aclarado esto sobre esta bendita y santa mujer, ¿no creen ustedes que es una contradicción que haya tanta gente que dice ser devota de María y sin embargo no siguen el ejemplo de María y no obedecen su mandato? En toda la Biblia hay un solo mandato, una sola orden que dio la Virgen María, y una sola, en toda la Biblia. ¿Ustedes saben cuál fue la orden que dio María? El único mandato registrado que ella dio.
Lo pueden buscar, está en el Evangelio allí mismo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2. La historia son las bodas de Caná, y Jesús había sido invitado con sus discípulos a las bodas a un pueblito que quedaba cerquita de Nazaret, donde él se había criado. Y la que estaba en la misma fiesta era la madre del Señor Jesús. Versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús. Noten cómo la Biblia le llama. La madre de Jesús, la madre de Jesús. Nunca se le llama en toda la Biblia la madre de Dios. Solamente se le llama la madre de Jesús. Y es más, recién en el concilio de Éfeso, en el año 431, se decretó que a María se debía llamarle la madre de Dios, porque en la Biblia solo se le llama la madre de Jesús. Y faltando vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. No es que a Jesús le faltó el respeto, es una manera respetuosa de dirigirse. En aquella época, decirle guné o mujer era una forma respetuosa. Por eso también cuando él se estaba muriendo, le dijo a María, mujer, he aquí tu hijo. Nosotros diríamos mamá o madre mía o mamacita, en señal de cariño, pero en señal de respeto se decía mujer. Y aquí Jesús se dirige con mucho respeto a ella diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Por qué? Porque María quería que Jesús se manifestase como lo que él era. Y por eso se dirige a él. No tienen vino, haz un milagro. No había llegado el momento. Pero entonces dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba, y entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este fue el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Noten que ya para esta altura menciona a la madre de Jesús, menciona a los discípulos, menciona a sus hermanos, pero José ya no es mencionado porque ya no estaba con María, había fallecido. Entonces, el único mandato que María dio fue, haced todo lo que él os dijere. No hay otra orden que ella dio. Haced todo lo que él os dijere. Y saben, fue una buena orden.
Porque si todos hiciéramos lo que Jesús dice, qué bendición fuera, ¿verdad? Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si hacemos todo lo que Él nos dice, guardaremos sus mandamientos. Ahora, no solamente los que dicen ser devotos de María no obedecen el mandato de María, pero tampoco siguen su ejemplo. Y perdonen que hable tan francamente. María dijo, haced todo lo que Jesús os dijere. Y Jesús nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sin embargo, hay mucha gente que no guarda los mandamientos, pero sí son devotos de María. Y lo segundo, el ejemplo de ella. Y ese lo leímos la primera noche, el miércoles, pero vamos a leerlo nuevamente. San Lucas, capítulo 23. Ya leímos que había 3 Marías al pie de la cruz. Y dice en Lucas 23, versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Antes de la puesta del sol, decidieron bajar los cuerpos de la cruz para que no estuvieran en la cruz en el sábado, como aprendimos anoche. A Jesús no le quebraron las piernas, a los otros 2 sí les quebraron las piernas. Y después que Jesús se constató que estaba muerto, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Se cercioraron que estaba muerto y entonces José pidió el cuerpo de Jesús para bajarlo de la cruz y ponerlo en un sepulcro. Lo envolvió en una sábana. Anoche les expliqué que el lugar donde Jesús fue crucificado era el Monte de la Calavera. Y allí cerquita, y lo leímos en San Juan, había un huerto de olivas y viñedo. Hasta el día de hoy se encuentran los vestigios de ese huerto, porque hay un lagar donde se pisaban las uvas, donde se machacaba las aceitunas para sacar el aceite, las olivas, y también había un gran depósito de agua para poder regar ese huerto. Todo eso todavía existe hasta el día de hoy. Jesús fue enterrado en un sepulcro cavado en la roca. Y al cavar el cuarto dentro de la roca, dejaron una mesada, ya les expliqué anoche, donde se ponía el cuerpo para prepararlo. Se lo lavaba, se lo
preparaba para la sepultura. Se le ponía especias aromáticas, drogas, ungüentos, y en cada vuelta de la venda se iba vendando de los pies hasta la cabeza, así como Lázaro, que estaba todo vendado. Y en cada vuelta de la venda se le ponía perfumes, especies para mantener y preservar el cuerpo, drogas aromáticas. A Jesús no le hicieron eso, porque no había tiempo. Desde que él murió a las 3 de la tarde y se consiguió el permiso con Poncio Pilato de bajarlo de la cruz, fue transcurriendo el tiempo. Lo llevaron al sepulcro que estaba allí mismo, y ya leímos anoche porque estaba cerca de donde había sido crucificado, a la vuelta. Y allí lo pusieron, pero no lo prepararon para el sepulcro, para el entierro. Nomás lo envolvieron en la sábana y lo pusieron en la mesada. Las mujeres compraron drogas aromáticas y ungüentos que iban a necesitar para preparar el cuerpo, pero dice el versículo que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron la piedra del sepulcro que la tapaba removida, y ya no encontraron el cuerpo de Jesús. Eso lo explicamos anoche. Entonces, entre esas mujeres estaba la bienaventurada y bendita Madre del Señor Jesús. Y esa mujer, con una espada clavada en su alma, porque así le habían dicho cuando Jesús fue presentado de 8 días en el templo, una espada atravesará tu alma. Quebrantada por la muerte de su hijo de 33 años, prefirió dejar el cuerpo de su amado hijo sin sepultar, sin preparar, sin embalsamar, para no transgredir el mandamiento del sábado. Ese es el ejemplo que la Virgen María nos dio. Guardó el sábado conforme al mandamiento. Eso está en el versículo anterior al 24:1. Está en el 23:56, el último versículo anterior. Vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Es decir, la Madre de nuestro Señor Jesucristo escogió dejar el cuerpo de su amado Hijo, que ella sabía que era el Hijo de Dios, pero era su Hijo físicamente también, sin la preparación, porque no les dio tiempo. Y tempranito, el primer día de la semana, vinieron a hacer lo que no iban a hacer en las horas del sábado, el trabajo de preparar el cuerpo para la sepultura. María y las otras Marías compraron antes de la puesta del sol lo que necesitaban. Otras mujeres, luego agrega, también vinieron el primer día de la semana. Esas otras también compraron más ungüentos. Y si van a Mateo capítulo 28, dice el versículo 1, voy a leer de la Reina Valera del 60, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y llegadas,
hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó en ella. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En el versículo 1 nuevamente: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Y allá en Lucas decía muy de mañana. Ahora escuchen bien. No importa cuán temprano te levantes el primer día de la semana, cuando amanece, según la Biblia ya pasó el día de reposo. Fíjense, ahí está escrito. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Quiere decir que el día de reposo no es el domingo, es el día antes. Quiere decir que el día de reposo no es el domingo, es el día antes. El séptimo, no el primer día de la semana. El séptimo, pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana. Y la Virgen María prefirió guardar el sábado y no transgredir el mandamiento de Dios. Y vinieron nuevamente San Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ya se había pasado el día de reposo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Lo que no hicieron en sábado, lo vinieron a hacer el primer día de la semana. Qué paradoja, qué contradicción. Millones de personas dicen ser devotos de María. La exaltan como si fuera el mismo Cristo. Y sin embargo, ni obedecen su mandato a hacer todo lo que Él os diga, ni siguen su ejemplo, guardar el sábado como ella lo guardó. Entonces, ¿de qué sirve decir que somos devotos de María si no seguimos el ejemplo? ¿Cómo se honra a padre y madre, como dice el quinto mandamiento? Obedeciéndoles, siguiendo su ejemplo. En el deseado dice así: en su última agonía, en los suspiros finales, Jesús se acordó de proveer para su madre viuda y afligida. El mismo espíritu se verá en todo discípulo de nuestro Señor. Los que siguen a Cristo sentirán que es parte de su religión respetar a sus padres y cuidar de ellos. Los padres y las madres nunca dejarán de recibir cuidado reflexivo y tierna simpatía de parte del corazón donde se alberga el amor de Cristo. Si Cristo está en el corazón, todo hijo va a respetar a su padre y a su madre. Ese es el ejemplo de Jesús. Ese es el ejemplo de María. Ese es el ejemplo de esas mujeres que nos dejaron a nosotros para seguir.
El sábado comienza la puesta del sol del viernes, cuando se mete el sol, y termina a la puesta del sol del sábado. De puesta de sol a puesta de sol. Un versículo más en el libro de Nehemías, para que ustedes vean cuándo comienza el sábado. Nehemías. Lo van a encontrar un poquito antes del libro de Salmos, en el capítulo 13. Nehemías capítulo 13. Dice el versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abrieran hasta después del día de reposo. Cuando iba oscureciendo, acercándose la puesta del sol, cerraron las puertas y no se abrieron hasta que pasó el día de reposo. Estaban transgrediendo el sábado, por eso Nehemías tuvo que mandar a cerrar las puertas de la ciudad. Miren lo que estaban haciendo. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado. Fíjense, pisaban lagares, es decir, estaban exprimiendo las uvas en sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y protestéles acerca del día en que vendían el mantenimiento. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Fíjense, vendiendo mercancía, vendiendo mantenimiento. Quiere decir que el sábado ni siquiera debemos ir a hacer las compras al supermercado. No solamente no preparar un cuerpo para la sepultura en las horas del sábado, pero tampoco comprar provisiones en sábado. La palabra de Dios es muy clara y nos enseña cómo debemos guardar el sábado para gloria suya. Yo quiero invitarles a todos ustedes a que celebren el sábado tal cual como lo enseña la palabra de Dios. A que lo respeten de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. ¿Qué se hace en sábado? Lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, ayudaba a los necesitados, visitaba a los huérfanos y a las viudas, iba a la sinagoga conforme a su costumbre, nunca dejó de ir a la iglesia un sábado. Nunca. Lo pueden leer en Lucas 4:16. Y Jesús, como acostumbraba, entró en el día de sábado en la sinagoga. La costumbre de Jesús era ir el día de sábado a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Qué hacemos en sábado? Hacemos obras de bien. Podemos visitar nuestra familia, pasar tiempo con ellos. Podemos predicar la palabra de Dios, podemos hacer la obra misionera, podemos estar en contacto con la naturaleza que Dios ha creado, ir a la montaña, ir a un lago, estar a la orilla del mar, ver las obras que Dios ha creado, que nos eleven y nos acerquen al Creador, porque el sábado es un recordativo que Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día.
Pero el sábado también me recuerda que Cristo descansó no solo en la creación, sino también en la redención. Terminó la obra creadora al principio del mundo un viernes y dice la Biblia que Él descansó. El sábado lo bendijo y lo santificó. ¿Cuántos de ustedes creen que la Virgen María es bendita? ¿Puedo ver las manos? ¿Por qué creen que es bendita? ¿Porque ustedes lo creen? ¿Esa la hace bendita? ¿Por qué es bendita? Porque la palabra de Dios lo declara. No porque yo lo diga ni porque ustedes lo digan. Bendita tú entre las mujeres. ¿Cuántos creen que la Virgen María es santa, apartada para Dios? ¿Puedo ver las manos? ¿Y por qué creen que es santa? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque ustedes lo creen? ¿Por eso ella es santa? No, porque la palabra de Dios lo declara. Esa santa mujer y el santo ser que saldrá de ti será llamado Hijo de Dios. Ahora les pregunto, ¿cuántos creen que el sábado es bendito? ¿Lo creen? ¿Porque yo lo digo? ¿Porque ustedes lo creen? Porque la palabra de Dios así lo declara. ¿Y cuántos creen que el sábado es santo? Puedo ver las manos. No porque yo lo diga ni ustedes lo crean. La palabra de Dios dice que Cristo bendijo el sábado y lo santificó, porque en él reposó de todo lo que había hecho. Mañana vamos a tener unos temas muy impresionantes. Por la mañana vamos a ver, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también la otra palabra de Cristo, tengo sed. Y por la tarde vamos a estudiar consumado es. El domingo concluye nuestra serie de las 7 palabras y será, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte de Cristo. Ahora hay millones de personas que celebran la resurrección de Cristo y cada domingo van a la iglesia en honor de la resurrección de Cristo. Hay mucha gente sincera que lo hace creyendo que están agradando a Dios de esa manera. No somos nosotros quienes para juzgarlos, pero una cosa les puedo decir. Dios no les toma en cuenta su error, porque no saben. Pero la Biblia dice que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, no sé qué. Pecado. Dice en el libro de Eclesiastés. Salmos, Proverbios y Eclesiastés capítulo 5. Versículo 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No puedes decir que es ignorancia. Quizás tus padres, tus abuelos, guardaron el domingo porque fue lo que habían sido enseñados, pero tú y yo tenemos la palabra de Dios. Y aquí está la verdad. No podemos decir que fue ignorancia. Yo guardo el sábado porque Jesús lo bendijo y lo santificó y Él lo guardó. Yo guardo el sábado porque me recuerda a Cristo como el Dios creador y el Dios redentor. Jesús terminó la obra creadora un viernes y descansó el sábado.
Y cuando vino a salvarnos, terminó la obra que había venido a hacer, nuestra redención. Un viernes, a las 3 de la tarde, pendido entre cielo y tierra, exclamó: consumado es, y expiró. Y descansó todas las horas del sábado en la tumba. Y el primer día de la semana, tempranito, volvió a la vida. En la creación descansó el sábado, y en la redención descansó en la tumba el sábado. El sábado es el día del Señor. Y dice Isaías 58:13: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo le llama el Señor al sábado? Mi día santo. Eso es Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Dios nos manda a que le llamemos al sábado delicia. Entonces te deleitarás en Jehová. Si tú quieres conocer las delicias de Cristo, deleítate en su día santo. Y el Señor te va a hacer comprender la maravilla de la bendición del sábado. Todos los días son de 24 horas, pero el sábado es diferente. Y usted dice: ¿pero por qué? Si a veces hay sábados que llueve y a veces hay sábados de sol, como con los demás días, no hay ninguna diferencia. Hay mucha diferencia. Porque el sábado Cristo lo bendijo y lo santificó. Y nos dio el ejemplo reposando en él. Hacer todo lo que él os dijere, dijo la madre de Jesús. Y ella misma nos dio el ejemplo, guardando sus mandamientos. Yo quiero invitarte en esta hora a hacer un pacto con ese Señor que se acordó de su madre en el momento de su muerte. Y si Él tuvo ese amor filial en su corazón, ¿cómo no habremos nosotros de mostrar nuestro amor para con Él, que pensó en nosotros también cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Yo quiero invitarte a hacer un pacto de serle fiel al Señor, de servirle a Él de todo corazón, de obedecer sus mandamientos, porque Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos de los que están aquí un día tuvieron que tomar la decisión? Se criaron quizás en una iglesia, en la iglesia católica, o asistían a alguna iglesia quizás evangélica, bautista, pentecostal, asambleas. ¿Cuántos de los que están aquí vienen de una iglesia en la cual se respetaba el domingo? ¿Puedo ver las manos? Oh, wow, miren alrededor. Manténganlas en alto. Todos ustedes fueron enseñados del domingo, ¿verdad? Ahora pueden bajar sus manos. ¿Hay alguien aquí que desde niño conoció del sábado? ¿Hay alguien aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense, de toda esta vasta congregación, la gran mayoría conocieron del Señor en una iglesia dominical. La pregunta es:
¿Les costó hacer el cambio? ¿Les costó? Un poquito, dice el hermano. ¿Se sienten tristes por haber dejado el domingo? Amén. Porque ahora saben que están haciendo la voluntad de Dios. Pregunto, ¿y aquellos que aún no han hecho ese cambio? Yo no te lo pido, te lo pide el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de la Virgen María? ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que a Dios le agrada? Es el único camino a seguir, el único camino seguro. Él dice que el que guarda todos los mandamientos, pero ofende en uno, se hace culpable de todos. Por amor a Él, hemos de guardar su santa ley y su santo sábado. Vamos a ponernos en pie. Y antes de que oremos, quiero preguntar si hay alguna persona aquí en esta noche que vino buscando una bendición especial de parte de Dios. Yo sé que todos tenemos necesidades, todos los que estamos aquí. No hay uno que pueda decir yo no necesito nada. Todos tenemos pedidos en nuestro corazón, pero yo me refiero, ¿hay alguna persona aquí que necesita un milagro en su vida? Quizás tiene un ser querido que está enfermo, o quizás tú mismo o tú misma necesitas un milagro de Dios que te sane. La palabra de Dios dice, todo lo que pidiéremos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. San Juan capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 24. Todo lo que pidiéremos lo recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. ¿Hay alguien que necesita un milagro de parte de Dios? No estoy pidiendo que todos pasen aquí al frente, solamente aquellos que realmente tienen una necesidad muy, pero muy grande en su alma y quieren pedirle al Señor que le haga ese milagro. Todavía Jesús puede transformar el agua común de tu vida, en vino. Todavía el Señor puede hacer milagros. Yo quiero invitar a aquellos que quieren que oremos por ustedes para que el Señor le haga un milagro en su vida, que pasen aquí adelante para orar por ustedes. Vengan. Si hay algo muy grande que le estás pidiendo a Dios, acércate. Oh, wow, son todos. Son todos, casi todos. Quizás hay alguien en esta noche que quiere pedirle al Señor, yo quiero serte fiel, Señor. Yo no conocía lo que ahora estoy conociendo. Quizás hay alguien aquí que quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque ahora que yo entiendo esta verdad del sábado, yo necesito que Dios me fortalezca para obedecerla. ¿Hay alguien aquí que todavía no tuvo la oportunidad de guardar el sábado, pero que hoy le ha quedado claro en su mente y quiere decir, yo soy esa alma, pastor, ore por mí porque yo quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres levantar tu mano allí donde estás? Amén, 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 amén. Oh, wow, amén. Veo muchas manos. ¿Hay alguno que hoy está guardando su primer sábado con nosotros? ¿Hay alguien aquí? Amén.
Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Qué bonito. Qué bonito es verles. Vamos a orar por ustedes, que el Señor los fortalezca y que encuentren el deleite que se encuentra en Cristo. Vamos a pedir con fe. Lo que tengas en tu corazón, díselo. Díselo porque la Biblia dice que a Dios le gusta que le pidamos. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y la puerta se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Vamos a pedirle con fe, creyendo que recibiremos lo que le pedimos, y el que nos ha prometido lo cumplirá. Va a ser un poquito difícil, porque estamos muy juntos, que nos arrodillemos. Los que puedan, nos vamos a postrar, y los demás allí donde están, inclinen su rostro en reverencia delante del Todopoderoso. Nuestro Padre y nuestro Dios, aquí ante tu presencia, hemos comprendido que eres nuestro único mediador, que no hay otro sino tú, el Creador y el Redentor. Hemos confirmado en nuestro corazón la verdad de que tú apartaste desde la creación del mundo un día para que sea tu día santo. Y Señor, queremos darte gracias por el conocimiento y la luz que nos has dado. Quiero pedirte en forma muy especial por aquellos que hoy, por primera vez, están guardando el sábado con nosotros. Oh Señor, tú has iluminado su mente para que conozcan y vean la verdad. Ahora dales tu Espíritu Santo para que puedan caminar en la luz que tú les has mostrado. Te pido, Señor, que les fortalezcas al tomar la decisión de guardar tus mandamientos por amor a Cristo Jesús. Y aquí, al frente y en los pasillos, hay muchas almas que han venido necesitadas. Tú conoces, Señor, la angustia de cada corazón. Somos carne, Señor, somos débiles, somos polvo. Y nuestros días se pasan como un suspiro. Pero confiamos en un Dios todopoderoso. Y sabemos que tú puedes hacer este favor, este milagro que nosotros te estamos pidiendo. No porque lo merezcamos, sino porque tú dijiste que lo que pidamos en el nombre de Jesús, tú lo darás para gloria de tu nombre. Pongo delante de ti cada petición. Quizás tú viniste aquí al frente, apretujando en tu mano un pedido y dices, es muy insignificante para que el que rige todo el universo y mantiene a las galaxias en su lugar, se fije en esto y me haga un milagro a mí. Puedes abrir tu mano y lo que traes en tu mano, ese pedido, presentárselo al Señor, que Él lo va a tomar en cuenta por amor a su Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre, dijo Jesús, en mi nombre, yo lo haré. Abre tus manos y dile, Señor, aquí está el pedido. Lo elevo a ti, tú lo conoces, tú conoces mi corazón. Dame lo que mi alma necesita, no lo que yo creo que es mejor, sino lo que tú sabes que es para mi bienestar eterno. Si estás pidiendo por un ser querido, dile al Señor en esta hora, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mi hermano, de mi hermana, de mi madre, de mi padre,
de mi hijo que anda en malos caminos, de mi hija que está perdida, y tráela a ti, Señor. Haz el milagro en la vida de ellos para gloria de tu nombre. Y el Todopoderoso escucha nuestra oración y nos responde: Hijo mío, hija mía, con amor inmenso te he amado. Por eso te tengo misericordia. Padre Santo, danos lo que te pedimos para que podamos glorificar tu nombre y decir: servimos a un Dios vivo y todopoderoso. Despídenos con tu bendición. Que tu Espíritu Santo trabaje en cada corazón en esta hora. Que los que han de recibir el bautismo el día de mañana puedan sellar su pacto contigo para vida eterna. Y si hay alguno que aún está dudando allí en el valle de la decisión, que esta noche sea la noche de la decisión y selle su pacto contigo para salvación. Despídenos de este lugar, pero que la bendición de tu santo sábado nos acompañe durante todo este día. Que tus ángeles nos protejan en la noche y que al despertarnos y abrir nuestros ojos podamos decir: hoy voy a tu casa, Señor, a adorarte como lo hacía Jesús, y porque te amo, he de guardar tus mandamientos. Te lo pedimos en ese bendito nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.